Reportan caída de enorme meteorito que ilumina la ciudad como la luz del día en Turquía. Hace unas horas se afirmó que un meteorito cayó sobre Esmirna, Turquía alrededor de las 1:54 del sábado 31 de julio, y las imágenes causaron un gran revuelo en las redes sociales. Un enorme meteorito entra en la atmósfera e ilumina la ciudad como la luz del día, fue visto con cámaras por los residentes de Izmir. Un meteorito se mostró en las provincias circundantes, especialmente en Izmir, preocupó a los ciudadanos con un sonido muy fuerte y temblores. Especialmente después de los incendios de los últimos días, el público comenzó a preocuparse. Teniendo en cuenta las situaciones recientes sobre incendios forestales en Turquía, el meteorito que cayó en Esmirna hace que uno diga esto faltaba. El público comenzó a publicar en Twitter poco después de la caída del meteorito. ¿Qué tal, mis amados hermanos de Maranata? Dios los bendiga. Les habla su pastor Juan Antonio Celis para comentarles lo siguiente. Como ya vieron en el video, la noche del viernes y sábado 31 de julio hubo una caída de meteorito en la ciudad de Esmirn, en Turquía. Esmirn, en la antigüedad, es la ciudad de Esmirna. Y me llamó mucho la atención esta noticia, ya que a lo largo pues de estos años hemos estado observando que nuestro Señor Dios nos está hablando por medio de su creación, por medio de sus constelaciones, por medio de eclipses, por medio del sol, de la luna. No cabe duda que el Señor nos está informando, nos está avisando de que pronto comenzaremos la tribulación. Recuerden que mi Señor Dios en la palabra nos dice en Génesis 1:14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra estaciones viene del hebreo moed, que significa periodo de tiempo, hora señalada, lugar o reunión. Entonces nuestro Señor, a lo largo del tiempo, y ahora mucho más, en estos tiempos finales, nos está hablando y nos está diciendo: prepárate, iglesia, porque comenzamos la tribulación. Me tomé la libertad de hacer este audio porque si este meteorito cayó en Esmirna, es porque nuestro Señor nos está hablando, nos está diciendo a su iglesia despierta, a su iglesia que sabe que estamos a punto de entrar a tribulación y que pronto Cristo Jesús vendrá por su iglesia. Nos está avisando el Señor que nos preparemos. Y es de llamarse la atención porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, el mensaje a las 7 iglesias, recuerdan que nuestro Señor Jesucristo manda un mensaje a las 7 iglesias en Asia, ¿sí? ¿Qué significa el mensaje a las 7 iglesias de Asia? Significa que cada una de estas iglesias representa a la iglesia en la actualidad, características buenas, malas. Algunas no reciben reproche, como Esmirna y Filadelfia, otras sí lo reciben, pero en sí el mensaje de las 7 iglesias es la historia de la iglesia en estos 2000 años. Y es de llamarse la atención que el Señor, con este meteorito que nos mostró, ¿verdad?,
en Esmirna nos está hablando. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Para empezar, está esta descripción que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Habla de una iglesia que tiene obras en la fe, una iglesia entregada, una iglesia que padece tribulación, ¿verdad? Por el testimonio que da, ¿sí? Y luego dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿A qué se refiere con esto? Y tu pobreza significa que es una iglesia pequeña, sin grandes lujos, sin un tesoro grande, es un remanente fiel. Le está hablando a esas iglesias pequeñas, a esas iglesias que con tan poco pueden hacer mucho en la obra del Señor. Pero también dice: pero tú eres rico. O sea, es una iglesia que es pobre materialmente, un remanente pequeño, iglesias pequeñas, congregaciones chicas, pero que son de sana doctrina, entregadas al Señor con todo su corazón. Y luego dice: pero tú eres rico. Esa riqueza, ¿de qué está hablando? Riqueza espiritual, que están avanzando, que están entregándose al Señor, que están ellos buscando su voluntad, buscando su amor, que están siendo restauradas, que están siendo de verdad comprobando cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. A esas iglesias está hablando. No le está hablando a las iglesias suntuosas de auditorios de 2,000, de 3,000 personas, de auditorios como la iglesia de la Odisea, que dice que tú eres rico, dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa iglesia también está viviendo en este tiempo. Esa iglesia autosuficiente, esa iglesia rica materialmente, que no depende, que no necesita de Dios, según ellos. Una iglesia orgullosa, ignorante, autosuficiente y complaciente, como hay tantas ahorita en el mundo, de auditorios enormes, tremendos, suntuosos, hermosos. A esa iglesia no le está hablando el Señor en Esmirna, le está hablando a la iglesia pequeña, a la iglesia de remanente fiel, de remanente pequeño, que con poco hacen mucho. Luego dice la palabra: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quién le habla así? ¿A quiénes les llama así judíos, pero no son judíos? Últimamente se ha despertado mucho esa secta, porque es una secta de iglesias mesiánicas que obligan a la gente a circuncidarse, que obligan a la gente a practicar las obras de la ley, a cumplir con las fiestas. Te dicen: sí, sí, cree en Jesucristo, pero también tienes que circuncidarte. Esas iglesias judaizantes que al ignorante en la palabra los confunden y los atrapan. Esas iglesias judaizantes que le dicen a la gente: es que tú debes de decirle
al Eterno de la manera hebrea, de la manera correcta, Yahweh, en vez de Jehová. O en vez de decirle Jesús a nuestro Señor, debes de decirle Yeshua o Yahshua. Si tú le dices Jesús al Señor, estás mal. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Claro que no. Si el nombre de Jesús es la transliteración, ¿verdad? Del hebreo al español, no tiene nada que ver eso. O pesa más mencionar al nombre de nuestro Señor, al nombre de Dios, pesa más eso, mencionarlo en hebreo, que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Pesa más eso? ¿O pesa más circuncidarte que la sangre bendita de Cristo derramada en la cruz del Calvario? No, hermanos, porque dice la palabra en Gálatas capítulo 5 que ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 5:6. Sino la fe que obra por el amor, dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe en Jesucristo es lo que nos hace ser salvos, porque creemos en su obra redentora, porque creemos en Él y le amamos. Y por eso mi Señor abolió todas las fiestas, todos los pactos. Y actualmente en el mundo se ha levantado un movimiento judaizante para pervertir el Evangelio de Cristo. Y como dice la palabra, si alguien quiere pervertir el Evangelio de Cristo, sea anatema o sea maldito. Y por eso mi Señor Dios a la iglesia de Esmirna le dice, ¿verdad?, que son la sinagoga de Satanás, ¿sí? A esos que se creen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Vean lo que está diciendo el Señor. Como yo lo he compartido y le he predicado en la iglesia, estamos viviendo ya tiempos extras, ¿sí? La profecía de la parábola de la higuera ya fue cumplida, ¿sí? Mi Señor Dios extendió el tiempo y estamos ya viviendo un tiempo extra para arrepentimiento, para entrega, para devoción y consagración a Dios y a su amado Hijo Jesucristo. Y nos dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Va a empezar la persecución, hermanos, va a empezar la tribulación en breve y va a empezar la persecución de la iglesia de Cristo. Y ahí se va a ver quién es el trigo y quién es la cizaña, quiénes lo van a negar y quiénes no lo van a negar. Dice el Señor que va a echar el diablo a algunos de nosotros en la cárcel para que seáis probados. Es una forma de probar nuestra fe, de qué tanto amo al Señor como para estar dispuesto a visitar la cárcel, ¿verdad? Y no nada más visitarla, ser un recluso en una institución penitenciaria. Luego dice el Señor en su palabra, y tendréis tribulación por 10 días. O sea que ese periodo de que algunos sean echados en la cárcel va a ser un periodo breve. No necesariamente dice que te van a meter a la cárcel y al 10º día te van a soltar, no. Simplemente está diciendo el Señor que
por un periodo breve, algunos de nosotros iremos a la cárcel por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tendréis tribulación por 10 días, dice. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos está preparando, el Señor nos está diciendo que debemos de ser fiel hasta la muerte, que tanto estamos dispuestos por dar nuestra vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a despreciar nuestro propio cuerpo por causa de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Ha llegado la hora, hermanos, ha llegado la hora de afirmar nuestra fe. Todo lo que nos estorba en nuestra vida, quitarlo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra carne. Pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude, que nos restaure, que nos purifique día a día con su palabra, para que podamos estar maduros espiritualmente cuando comience la tribulación y poder nosotros, si aún así se requiere, dar la vida por nuestro Señor. Él mismo, Él mismo nos lo ha dicho. En sus evangelios el Señor Jesucristo nos dice que debemos de despreciar nuestra vida, que si amamos nuestra vida, la perderemos, pero que si despreciamos nuestra vida por causa de Él, la verdadera vida hallaremos. ¿Sí? Al decir al Señor que si tú amas tu vida vas a perderla, quiere decir que si tú estás aferrado a este mundo, que si tú estás completamente tomado a este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, sus ideas, ideologías, sus costumbres, tradiciones, modas, va a ser muy difícil que podamos nosotros dar nuestra vida por el Señor. Pero el Señor nos pide eso, que si lo negamos, Él también nos negará, y que si no lo negamos, Él, nuestro Señor Jesucristo, nos confesará delante de los ángeles en el cielo. También la palabra del Señor nos dice que no temamos a la persona que pueda matar el cuerpo, pues nada más puede matar eso, sino que debemos de temer a aquel que tiene la potestad de mandarnos al infierno, a ese temer. ¿Qué quiere decir eso? La gente, si nos mata, va a matar el cuerpo nada más, pero el alma y el espíritu no la va a matar. La verdadera vida está en el alma y en el espíritu. Y si llega ese momento, como dice aquí Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que si morimos por el Señor, nuestra vida eterna está garantizada. Y qué mejor vida que la que viene, qué mejor vida que la que estamos esperando, porque no somos, no somos terrícolas, no somos de este mundo, somos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios.
Mi herencia, mi herencia está aquí escrita, plasmada en este hermoso y maravilloso libro que es la Biblia. ¿Y qué herencia es esa? La vida eterna, al lado de mi Salvador. Esa es mi herencia. Para eso estudiamos, para eso nos congregamos, para eso oramos, para eso lo alabamos, para eso lo glorificamos. Para, para que cada vez estemos a un pasito más cerca de Él. Y si viene persecución y me toca dar mi vida por la del Señor, tengo que despreciar mi vida y dar mi vida por la de Él. Dice la palabra también, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Qué terrible, porque ¿cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la de aquel que no recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y está en el infierno en este momento. Pero cuando venga el juicio ante el trono blanco, van a resucitar esas personas, pero van a resucitar para juicio. Van a resucitar para que mi Señor, Dios, como es Dios de justicia, les lea sus obras en la carne. Pero como nadie se salva por obras, sino por gracia, por fe en Jesucristo, esas personas que van a ser enjuiciadas por Dios van a volver a morir y se van a ir al lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y el Señor nos dice que somos más que vencedores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Sí? La victoria ya fue dada, la victoria de Cristo en la cruz. Es nuestra victoria por la fe en Él. Es nuestra victoria. Somos más que vencedores, dice el Señor en su palabra, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermosa palabra de nuestro Señor. Nada nos separa del amor de Dios. Nadie nos va a separar, nada ni nadie nos va a separar del amor de Él. ¿Sí? Somos más que vencedores, hermanos. Y este meteorito que cayó en Esmirna, nos está hablando el Señor por medio de esa señal, de ese meteoro que cayó en Esmirna. Nos está hablando y nos está diciendo el Señor, prepárate. Viene la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Así de que, hermanos míos, yo les pido con todo mi corazón que nos santifiquemos, que nos consagremos, que nos entreguemos con todo nuestro ser a nuestro Señor para poder estar con Él para siempre en su reino celestial.
Dios me los bendiga a todos y Maranata, el Señor viene pronto. Amén.